Pues bien, vamos ahora a empezar a ver ya un poco de las derivadas y nuestro primer tema va a ser interpretación geométrica de la derivada, es decir, cómo se interpreta geométricamente la derivada. Entonces, en este video pretendo que a través de ejemplos cotidianos y empleando conocimientos de geometría analítica, logres comprender la interpretación geométrica de la derivada, así como proporcionar las 5 primeras fórmulas básicas de derivadas algebraicas que van a ser la base para ya empezar con los demás videos sobre derivadas. Pues bien, vamos a poner un ejemplo 1 de acuerdo a nuestra metodología para que ustedes lo vayan entendiendo. Dice así: un automóvil viaja a una velocidad de 20 metros por segundo y mantiene dicha velocidad por un tiempo de 10 segundos. Con dicha información responde los incisos siguientes. Y el inciso A dice: completa la siguiente tabla. Y aquí vemos, el tiempo en segundos va a ser la variable X, y que va a variar desde 1 hasta 8 segundos. La velocidad en metros sobre segundos va a ser la variable Y. La velocidad dice que cuando empieza a cronometrar es 0, es 20, perdón. Cuando han transcurrido un segundo, como dice que la velocidad se mantiene, entonces será 20. Cuando sean 2 segundos también será 20. Cuando 3 segundos también 20, etcétera. Como dice que la velocidad se mantiene, entonces toda esta fila lo llenamos con puros 20, porque la velocidad no cambia. Ahora vamos a ver lo que es el cambio Y. Este triangulito y la Y significa cambio en Y. Cambio Y significa cuánto cambió la variable Y al pasar de un segundo a otro. Por ejemplo, en la primera columna no se puede calcular, pero en la segunda sí. La velocidad iba a 20 y continuó en 20. ¿Cuánto fue el cambio? Nada más se resta la velocidad que llevaban al segundo 1, que es 20, menos la velocidad que llevaban al segundo 0, que también es 20, sería 20 menos 20, 0. En el siguiente también sería 20 menos 20, 0. Y si nos damos como todas es 20, entonces toda esta fila va a dar puro 0. Porque no hay cambio en Y, es decir, no hay cambio en la velocidad, esta se mantiene constante. En cambio en X sí hay cambio. En el segundo 1 menos el segundo 0 sería 1 menos 0 y el cambio es 1. En el siguiente sería 2 menos 1 y también es 1. 3 menos 2 y es 1. 4 menos 3 es 1. 5 menos 4 también da 1. 6 menos 5, 1. 7 menos 6, 1. Y 8 menos 7. Entonces, todo a lo largo de todo ella, el tiempo fue cambiando de 1 en 1. Ven que iba seguido, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El cambio fue en 1. Y la última fila dice que dividamos el cambio en Y entre el cambio en X. Es decir, 0 entre 1 es 0. Y todas son 0 entre 1. Y por lo tanto, entonces en todas va a dar 0 el cambio en Y. El inciso B dice grafica los datos. ¿Sí? Esos datos que tenemos en la tabla, lo que son X y Y, los vamos a graficar y nos daría así: el 0 con 20, 1, 20, 2, 20, 3, 20, hasta llegar al 8, 20. Aquí en la gráfica tenemos todos los puntitos y eso nada más lo unimos con una recta y esa sería la gráfica del inciso B. Muy bien, el inciso C dice determina la pendiente ordenada al origen y la ecuación común de la recta. Entonces vamos a usar los conocimientos de geometría analítica y vamos a tomar dos pares ordenados. Por ejemplo, el 1,20 y el 2,20. Podrían ser cualquiera de los otros, da lo mismo. Pero acá vamos a tomar el 1,20 y el 2,20 y la fórmula de geometría analítica dice Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, si el segundo par ordenado lo llamamos que son X2 y Y2 y el primero X1 y Y1, tendríamos la Y corresponde a los 20, 20 menos 20 sobre 2 menos 1. 20 menos 20 es 0 y 2 menos 1 es 1, entonces queda 0 entre 1 y 0 entre 1 es 0. Entonces nos da una pendiente igual a 0. Ahora, la ordenada al origen B es la ordenada del punto donde la recta corta el eje vertical. Por lo tanto, si recuerdas en la gráfica, ¿en dónde lo cortaba al eje Y? Lo cortaba en 20. Por lo tanto, B es igual a 20.
La ecuación común de una recta, su estructura general es así, es y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Entonces lo sustituimos y tendríamos y igual, la pendiente es 0 por x, más 20 que es b. Pero 0 por x se cancela porque 0 por x da 0. Y queda que y igual a 20, esa es la ecuación común de la recta que modela la velocidad del automóvil en función del tiempo en segundos. Es una función constante, y igual a 20 y por eso es una recta horizontal. Y dice, ¿cuánto cambia la velocidad del automóvil al cambiar el tiempo un segundo? No cambia absolutamente nada, entonces por eso es 0. Todos los cambios en y nos dieron 0 y todos los cambios en x nos dieron 1. Al realizar la división de los cambios en y entre los cambios en x, siempre quedaba 0 entre 1, igual a 0, que es igual que la pendiente. Si te diste cuenta, la pendiente también quedó 0 entre 1. Precisamente, la derivada se define como el cambio que sufre la variable dependiente ante un cambio en la variable independiente, para cambios infinitesimales. Pero como en la recta la pendiente es constante, o sea, no cambia, la derivada también será una constante. ¿Okay? Dice, la derivada es igual que la pendiente de una recta o una curva cualquiera en un punto específico de ella. Fíjate, la derivada es igual entonces que la pendiente. Muy bien. Dice, en la siguiente gráfica se presentan 4 rectas horizontales. ¿Cuál es la pendiente ordenada al origen y la ecuación común de cada una de estas rectas? Vamos a empezar con la de más arriba, la recta azul. Ven que todas son horizontales. Y si es horizontal, pues entonces la línea azul, su pendiente es 0, porque no cambia. Su ordenada al origen es 18, por lo tanto b es igual a 18. Y entonces su ecuación simplemente es una función constante, y igual a 18. La línea color vino, también su pendiente es 0, su ordenada al origen es 14, por lo tanto su ecuación es y igual a 14, es una función constante también. La línea roja, su pendiente también es 0, su ordenada al origen es 10, por lo tanto su ecuación es y igual a 10. Y la línea negra, ¿sí?, su pendiente también es 0, para ser horizontal, su ordenada al origen es 5, por lo tanto su ecuación es y igual a 5. Entonces dice, si observas toda línea horizontal que es paralela al eje X, su pendiente es 0, ¿sí? Y como la derivada es igual que la pendiente, entonces toda función constante, su derivada también será 0. No importa en dónde corte al eje vertical, puede ser en el lado positivo o negativo, ¿sí? Si es una función constante, su derivada siempre será 0. Y ahí es que se proporciona la primera fórmula de derivada. La primera fórmula de derivada dice, la derivada de c con respecto a x es igual a 0. Que se lee así, que va a ser nuestra fórmula 1. La derivada de una constante es 0. Bien. Ejemplo 2. Dice, Juanito es un niño de 7 años y su padrino, que es comerciante, le dio varias bolsas de paletas de dulces para que las venda a un precio de $1 cada una a la hora del recreo en su escuela. Él sabe que entre más paletas venda, más ingresos tendrá. Con la información anterior, resuelve los siguientes incisos. El primer inciso, el inciso A, dice completa la siguiente tabla. Y aquí tenemos, paletas vendidas va a ser X, ingreso obtenido en pesos va a ser Y, luego el cambio en Y, el cambio en X y el cambio entre el cambio en X. Si no vende ninguna paleta, pues no va a obtener ningún ingreso, va a ser 0. Pero si vende una paleta, va a obtener $1 de ingreso. Si vende 2 paletas, va a tener $2 de ingreso. Si vende 3 paletas, va a obtener $3. Si vende 4, va a obtener $4 y así sucesivamente. Si te das cuenta, el número de paletas que venda es los pesos que obtendrá de ingreso. Ahora sí hay cambio en Y. Ven, la primera no se puede calcular, pero en la segunda sí. Y sería la resta. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, también da 1. 3 menos 2, da 1. 4 menos 3, 1. 5 menos 4, 1.
Ahora fíjate, 9 menos 5 no da 1, 9 menos 5 da 4, 11 menos 9 da 2 y 12 menos 11 da. Ahora vamos a ver el cambio en X, o sea, las paletas vendidas. 1 menos 0 también da 1, 2 menos 1 también da 1, 3 menos 2 da 1, 4 menos 3 da 1, 5 menos 4 da 1, 9 menos 5 da 4, 11 menos 9 da 2 y 12 menos 11 da 1. Ahora sí dividamos el cambio en Y entre el cambio en X. Entonces va a ser 1 entre 1, pues da 1, 1 entre 1 da 1, 1 entre 1 también es 1, 1 entre 1, 1, y 1 entre 1, 1. Pero también 4 entre 4 también da 1, 2 entre 2 también da 1, y 1 entre 1 da 1. El cambio en X, el cambio en Y entre el cambio en X da 1, esa no cambió, fíjense. Dice la gráfica, si nosotros graficamos esta, aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Y si estos puntos que tenemos son los pares ordenados, el 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Y si los unimos con una recta, ahí tenemos. Esa es la gráfica de la recta. Es una recta diagonal que corta en 45 grados al eje Y lo corta en el 0, en el origen. Dice, determina la pendiente ordenada al origen y la ecuación común de la recta. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la pendiente. Supongamos que tenemos agarramos los pares ordenados 1,1 y 2,1. Entonces Y2 sería 2 menos 1, Y2 sería 2 y Y1 sería 1, por eso queda 2 menos 1. X2 menos X1 también es 2 y 1, por eso queda 2 menos 1. 2 menos 1 es 1 y 2 menos 1 es 1. Y 1 entre 1 va a ser 1. Entonces la pendiente es 1. Y la ordenada al origen es 0. Y como la ecuación común de la recta tiene la estructura y igual a mx más b, la b va a ser 0, la pendiente es 1, entonces y igual a x. Esa sería la ecuación de la recta. Siempre que la ecuación de una recta sea y igual a x, su gráfica partirá al cuadrante 1 y 3 del plano cartesiano en dos partes iguales. Y por lo tanto su ángulo de inclinación es de 45 grados y tendrá una pendiente igual a 1. Por lo tanto su derivada también deberá ser igual a 1, dado que la derivada y la pendiente son iguales. Generalizando lo visto se obtiene la segunda fórmula de derivada. Dice, la derivada de x con respecto a x, con respecto a sí misma, es igual a 1. Y se lee así en la fórmula 2. La derivada de una función con respecto a sí misma es igual a 1. Quiere decir que la derivada de x con respecto a x es 1, la derivada de y con respecto a y es 1, la derivada de z con respecto a z es 1, la derivada de t con respecto a t es 1. Siempre y cuando la derivada de arriba con respecto a la variable sea la misma, nos va a dar 1 y su ángulo va a ser de 45. Ejemplo 3. Dice, a Juanito del ejemplo 2, además de darle el ingreso por las ventas, su padrino le dio 5 pesos como regalos por vender paletas de dulce. Con la información anterior, responda correctamente los siguientes incisos. Completa la siguiente tabla. Y aquí tenemos. Número de paletas vendidas es X. Ingreso obtenido en pesos es Y. Y los cambios. Ya hay algunos calculados. Si no vende ninguna paleta, él obtendrá un ingreso. Claro que sí, porque por vender paletas ya le regalaron 5 pesos. Si vende una paleta, en su bolsa no tendrá 5, tendrá 5 más el peso de la paleta que venda, entonces tiene 6 pesos. Si vende 2 tendrá 7 pesos, si vende 3 tendrá 8 pesos, 4 tendrá 9 pesos, 5 tendrá 10 pesos, pero si vende 9 tendrá 14 pesos, si vende 11 tendrá 16 y si vende 11, 17 pesos. El cambio en Y sería 6 menos 5 es 1, 7 menos 6 es 1, 8 menos 7 también es 1, 9 menos 8 es 1, 10 menos 9 es 1, 14 menos 10 es 4, 16 menos 2 menos 14 es 2 y 17 menos 16 es 1. El cambio en X también va a ser 3 menos 2 es 1, 4 menos 3 es 1, 5 menos 4 es 1, 9 menos 5 es 4, 11 menos 9 es 2 y 12 menos 11 es 1. El cambio en Y entre el cambio en X, que será la división 1 entre 1, nos da 1, 1 entre 1 da 1, 1 entre 1, 1, pero también 4 entre 4 también da 1, 2 entre 2 también da 1 y 1 entre 1 da 1. ¿Sí? Entonces, al graficar los datos, tenemos lo siguiente. ¿Sí?
Ahora vean, no corta en el origen, sino corta en el 5, la ordenada al origen. ¿Para qué cambió? Dice, determina la pendiente ordenada al origen y la ecuación común de la recta. Entonces tomo dos pares ordenados, por ejemplo el 1,6 y el 2,7, calculo su pendiente y me da 1. Y la ordenada al origen me da 5. ¿Sí? Entonces, como y es igual a mx más b, tenemos que y es igual a 1x más 5, entonces y es igual a x más 5. Esta sería la ecuación que modela, ¿sí?, el comportamiento de los ingresos en función de las paletas que venda por Juanito. Esta es la ecuación. Entonces, si la derivada es igual a la pendiente de la curva, entonces si se calcula la derivada de la función y igual a x más 5, para 1, vamos a ver. Derivemos término a término la ecuación aplicando las fórmulas 1 y 2 de derivadas vistas. Y tenemos y igual a x más 5. La derivada de y con respecto a x sería igual a la derivada del primer término, que es x, por eso queda la derivada de x con respecto a x, más, porque después del x teníamos más 5, más la derivada de 5 con respecto a x. Pero aquí podemos, la derivada de x con respecto a x es igualita que la fórmula 2, entonces da igual a 1, y la derivada de 5, como es una constante, da 0, y 1 más 0 es 1. Ya ven, la derivada también da 1. Nuevamente vemos que la derivada y la pendiente son iguales. Generalizando, si una función está compuesta de varias funciones, o sea, de varios términos, entonces se debe derivar término a término y al final juntar los resultados y esa será la derivada. ¿Sí? Por eso surge la fórmula número 3, ¿sí?, que dice así: la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada función. Dicho en otros términos, si yo tengo una función que tiene varios términos, lo puedo derivar término por término. O está compuesta de varias funciones, lo puedo derivar función por función. Entonces, y esa es nuestra fórmula 3 de derivadas algebraicas. Ejemplo 4. Dice, un automóvil que parte del reposo aumenta su velocidad 2 metros por segundo, 2 metros por segundo por cada segundo. Con la información anterior responde correctamente los siguientes incisos. 1. Completamos la tabla. Dice aquí tiempo en segundos, lo llamamos t, velocidad en metros por segundo lo llamamos v, el cambio en v, el cambio en t y el cambio en v entre el cambio en t. El tiempo, pues en segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12. La velocidad de metros por segundo, como va aumentando, cuando estaba en 0, pues también estaba en 0 la velocidad, pero al aumentar, al pasar un segundo, la velocidad va a 2, 2 segundos va a 4, 3 segundos 6, 4, 8, 5, 10, 8, 16, 10, 20 y 12, 24. Entonces la velocidad fue cambiando 2 metros por cada segundo. El cambio en la velocidad van a ser 2, porque sería 4 menos 2, 2 menos 0, 2, 4 menos 2, 2, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2, 10 menos 8, 2, 16 menos 10, 6, 20 menos 16, 4, 24 menos 20, 34. El cambio en el tiempo va a ser 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1, 5 menos 4, 1. Pero 8 menos 5 da 3. Y 10 menos 8 da 2. Y 12 menos 10 también da 2. Si dividimos el cambio en V entre el cambio en T, tendríamos 2 entre 1, 2, 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 6 entre 3 también da 2, 4 entre 2 también da 2 y 4 entre 3 da 2. Esto, el cambio entre el cambio en T, es el que no cambia. ¿Sí? Este es el que va a ser igual que la pendiente, va a ser la derivada. ¿Sí? La gráfica lo tenemos acá, ¿sí? Lo contamos y ven que es más vertical que la anterior, porque la pendiente es más grande, es igual a 2, ya no es igual a 1. Determina la pendiente ordenada al origen y la ecuación de la recta. Voy a tomar dos pares ordenados, el 3,6 y el 4,8. Entonces, la pendiente va a ser B2 menos B1 sobre T2 menos T1. B2 sería 8 menos B1, que serían 6, sobre
T2 que sería 4 menos T1 que sería 3. 8 menos 6 son 2, 4 menos 3 es 1 y 2 entre 1 es 12. Entonces la pendiente es igual a 2, que es cuánto va cambiando la velocidad. La ordenada del origen es 0, por lo tanto la velocidad es igual a 2 veces el tiempo. Y esta es la ecuación común. Calcula la derivada de b igual a 2t con la siguiente fórmula. Aquí te voy a posicionar la fórmula número 4, que dice la derivada de una constante por una variable con respecto al tiempo es igual a la constante por la derivada de la variable con respecto al tiempo. Entonces, si b es igual a 2t, 2 es la constante, la c, y t es la variable b. Entonces decimos la derivada de b con respecto al tiempo es igual a la derivada de 2t con respecto a t. Pero si aplicamos la fórmula número 4, el 2 es la c, entonces sale de la derivada y se deriva por la variable que es t. Sería 2 por la derivada de t con respecto a t. Pero la derivada de t con respecto a t, por la fórmula 2 ya sabemos que es 1. Entonces quedaría 2 por 1 igual a 2. Por lo tanto, la derivada de una constante por una variable con respecto al tiempo es igual a la constante por la derivada de la variable. ¿Okay? Y se lee así, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante multiplicada por la derivada de la variable. Y esa va a ser nuestra fórmula número 4. Ejemplo 5. El automóvil del problema pasado, ¿qué distancia recorrerá al transcurrir 1, 2, 3, 4 y 5 segundos? Si recuerdas, en física, en el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia se obtiene multiplicando la velocidad por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad por tiempo. En el caso que nos ocupa, es un movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, la distancia se obtiene multiplicando la velocidad media, que es Vm, por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad media por el tiempo. Pero la velocidad media se obtiene con la siguiente fórmula. Velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Ahí dan lo que significa cada una de sus iniciales. ¿Sí? Dice, por lo tanto, para cuando hayan pasado un segundo, se tiene que la velocidad 0, la velocidad inicial es igual a 0 y la velocidad final igual a 2. Calculo la velocidad media, que es velocidad inicial más velocidad final sobre 2. La velocidad inicial es 0, más la velocidad final que es 2, cuando ha pasado un segundo, sobre 2. 0 más 2 es 2 entre 2, y esto es 1. Por lo tanto, entonces, la distancia 1, o sea, la distancia que recorre cuando ha pasado un segundo, es igual a la velocidad media por el tiempo, pero la velocidad media es 1 y el tiempo es 1, y 1 por 1 es 1. Entonces ha recorrido 1 metro. Para cuando haya pasado 2 segundos, se tiene que la velocidad inicial es 0, partido de reposo, pero la velocidad final es 4. Entonces la velocidad media va a ser 0 más 4 sobre 2, que va a ser 4 más 2 igual a 2. Y la distancia va a ser velocidad media por tiempo. La velocidad media es 2, pero el tiempo también es 2, y 2 por 2 es 4. Con el mismo procedimiento se obtiene la tabla y de ella la gráfica que se presenta en la diapositiva. Entonces aquí tenemos que cuando el tiempo es 0, la velocidad media es 0 y la distancia es 0. Pero cuando el tiempo es 1, la velocidad media es 1 y la distancia es 1. Cuando el tiempo es 2, la velocidad media es 2 y la distancia es 4. Cuando la velocidad media es 3, en el segundo 3 la velocidad media es 3 y la distancia es 9. Para cuando sea el segundo 4, la velocidad media va a ser 4 y la distancia van a ser 16 metros. Y finalmente, cuando el tiempo sea 5, la velocidad media son 5 y la distancia va a ser 25. Si te das cuenta, va aumentando la velocidad media, aumentando el tiempo, entonces la distancia va aumentando también aceleradamente. ¿Sí? Si lo graficamos, tenemos que esta es una rama de la parábola. 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 y 5 con 25. ¿Se podrá expresar la distancia únicamente en función del tiempo? Podemos verlo. La distancia es igual a la velocidad media por el tiempo. Pero la velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2.
por el tiempo, ¿sí? Pero la velocidad inicial es 0, entonces quedaría 0 más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Pero la velocidad final es 2 veces el tiempo, porque cuando era 0 era 0, cuando era 1 era 2, cuando era 2 era 4, entonces era 2t. Entonces 2t entre 2, los 2 se eliminan y t por t es igual a t cuadrado. Por lo tanto, también la distancia es igual a t al cuadrado. Si ven la distancia, si t vale 0, es 0, porque es 0 al cuadrado. Cuando el tiempo es 1, 1 al cuadrado es 1. Cuando es 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando es 3, 3 al cuadrado es 9. Cuando es 4, 4 al cuadrado es 16. Cuando es 5, es igual a 25, porque 5 al cuadrado es 25. Entonces, esa gráfica la puedo modelar como d igual a t al cuadrado. Dice, esta es la función que vamos a modelar al tiempo. La función t igual a t cuadrado, su pendiente cambia continuamente. Ven que ya no es una recta, va cambiando continuamente. ¿Cuánto valdrá en el punto 1,1? Calculemos la pendiente con la fórmula de geometría analítica y con la teoría de límites. Tomemos los puntos, el 1,1, que es el que está ahí, y el otro t cuadrado. ¿De dónde saco que t y t cuadrado? Porque la distancia es igual a t elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si vemos que la distancia en este caso es igual a t al cuadrado, entonces cuando vale t, la otra vale t al cuadrado, cuando vale 5 vale 25, cuando vale 4 vale 16. Entonces tenemos otro punto ahí. Y en este caso calculemos el límite cuando t se aproxime a 1 o tienda a 1. Entonces decimos que m es igual a t cuadrada, si aplico la fórmula de geometría analítica que sería y2 menos y1 sería t cuadrada menos 1 sobre t menos 1. Si yo le sustituyo ahí el 1 me va a dar 0 entre 0, una indeterminación. Pero si recuerdan cuando vimos la teoría de límites, eso se puede evitar factorizando. En este caso vamos a factorizar el numerador, es una diferencia de cuadrados, entonces sacamos raíz cuadrada de t cuadrada, me da t, raíz cuadrada de 1 de queda 1, entonces va a ser t menos 1 por t más 1 sobre t menos 1. Pero el t menos 1 con el t menos 1 se elimina y esto nos queda que nada más es t más 1. ¿Sí? Y de ahí le sustituimos cuando t vale 1, sería 1 más 1 igual a 2. Entonces ahí varía. Por lo tanto, la pendiente es igual a 2. La derivada se puede calcular con esta fórmula que dice la derivada de x a la n con respecto a x es igual a m por x a la n menos 1. ¿Sí? Si d es igual a t al cuadrado, entonces la derivada de d con respecto a t sería igual a la derivada de t cuadrada con respecto a t. Y aplico la fórmula que tengo ahí. En este caso, n equivaldría a 2, ¿sí? Y la variable en vez de x tenemos t. Entonces sería 2 por t a la 2 menos 1, porque dice a la 1 menos 1. Ven, la n valía 2, por eso quedó 2. En lugar de x es t a la n, pero la n vale 2 menos 1, queda 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1, y me queda que es igual a 2t. Como la pendiente es igual que la derivada, entonces m es igual a 2 veces el tiempo. ¿Sí? Cuando el tiempo es 1, 2 por 1 igual a 2. Te das cuenta que la derivada y la pendiente nuevamente vuelven a ser iguales. Aquí la fórmula número 5, 5a le vamos a llamar, tiene esta estructura. Dice la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n por x a la n menos 1, que se lee así. La derivada de x elevada a una potencia n es igual a n multiplicada por x elevada a la n menos 1. Esta es nuestra fórmula 5a. Dice, de acuerdo con la derivada, la pendiente de la curva d igual a t cuadrada es m igual a 2t. Y esta función nos dice cómo cambia la derivada a lo largo de la curva. Por lo que si deseamos calcular la pendiente de la curva en el punto 2,4, simplemente sustituimos t por 2. Y vean, m sería igual a 2 por t, pero como t vale 2, 2 por 2 igual a 4. Una vez que obtuve la derivada, en el punto que yo desee calcular la pendiente, simplemente le sustituyo la variable independiente, el valor que yo desee, y ahí queda que es 4.
Por lo tanto, la pendiente en el punto 2,4 es 4. ¿Sí? Comprobemos calculando la pendiente con la fórmula de geometría analítica y la teoría de límites. El límite cuando x tiende a 2 de m sería t cuadrada menos 4 sobre t menos 2. Arriba también lo factorizamos como t menos 2 por t más 2 sobre t menos 2. Se eliminan estos y queda que es t más 2. Cuando tiende a 2 sería 2 más 2 igual a 4. Y nuevamente comprobamos que la pendiente y la derivada son exactamente iguales, no importa que sea una curva. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que la derivada. Al graficar la función d igual a t cuadrada, es una parábola, y m igual a 2t, se tiene. Mira, la línea negra de la parábola ya graficada completa es así, con vértice en el origen, y ven cómo abre sus ramas hacia arriba. Y la derivada, que sería igual a 2t, pues es la línea roja que tenemos acá, m igual a 2t. Pero esta línea roja es la pendiente, representa la pendiente y nos dice cómo va cambiando, ¿sí?, la pendiente en la curva. Por ejemplo, en el punto 0, la pendiente también es 0, estaría en el punto mínimo. Pero cuando t vale 1, cuando el tiempo vale 1, ven que aquí la línea roja sería en el punto 2, está cruzando. Entonces, querría decir que la pendiente vale 2 cuando estamos en el punto 1,1. Cuando vale 2 el tiempo, ven que la pendiente vale 4. Y ahí la línea roja lo señala el 2,4. Cuando vale 3, si nos damos cuenta, la línea roja está aquí en el punto 6, 2,6. La pendiente vale 6 en el punto 3,9. ¿Sí? Y también lo podemos ver en el lado negativo. Ven que cuando en el lado negativo la parábola es descendente, entonces la pendiente es negativa. Cuando vale menos 1, la pendiente vale menos 2. Cuando vale menos 2, la pendiente vale menos 4. Cuando vale menos 3, la pendiente vale menos 9, etc. O sea, con esto yo les estoy mostrando que la pendiente es igual que la derivada. Y si es una curva, nos está diciendo cuánto vale la pendiente en un punto específico de esa curva. ¿Sí? Geométricamente, ¿sí?, esa es la interpretación. O sea, la derivada es igual a la pendiente de la curva en un punto que se desee. Y esa es su interpretación geométrica. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos este video, para que ustedes entiendan qué es la interpretación geométrica de la derivada, y ya vimos o proporcionamos las 5 primeras fórmulas, y con eso vamos a ver que ya podemos realizar derivadas, y vamos en un próximo video a sacar la derivada en forma directa. Muy bien, nos vemos en el próximo video.